En su mensaje a la nación anoche, Donald Trump no mencionó ni una sola vez al TLC. ¿Por qué? ¿Será que ya lo convencieron de que es imposible que Estados Unidos se salga del Telecán por todos los intereses que internamente afectaría? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Terminó la sexta ronda de negociaciones del Telecán en Canadá sin grandes acuerdos en los asuntos de controversia. Reglas de origen, paneles de controversia, componentes regionales. Y esta reunión coincidió con el discurso ayer de Donald Trump, donde no dijo ni mencionó en mucho tiempo que duró ese discurso, una sola vez la palabra Telecán, para darnos u orientarnos sobre qué significa este silencio alrededor del Telecán en un discurso tan importante, el primero a la nación que da Donald Trump. Tenemos con nosotros mi socio, queridísimo socio, Rubén Cortés, y yo al internacionalista Fausto Pretelini. ¿Cómo interpretas este silencio, mi querido Fausto? Hola, bueno, encantado de saludarlos a los dos. Doctor. Bueno, yo creo que ya la presión que siente Donald Trump por parte del Partido Republicano, ¿no?, que en las horas pasadas le mandaron una carta a algunos de ellos, de los republicanos, diciéndole, cuidado con el Telecán, porque en realidad estamos ya tan vinculados, ¿no?, que de alguna forma extirpar el Telecán significa dejar a miles de estadounidenses sin trabajo, empezando por ese tema, ¿no? Y segundo, pues por la enorme, digamos, merma o el golpe que puede recibir la propia economía estadounidense. Hablo, por ejemplo, de Ohio, donde México le compra una cantidad enorme de granos a ese estado. Pues México podría voltear hacia Rusia, inclusive, ¿no? El canciller Videgaray viajó hace un par de meses para allá diciendo, cuidado porque esto puede tronar y entonces hay que diversificar. Yo creo que me parece que el silencio de Donald Trump es muy elocuente en el sentido de que ya tiene mucha presión. Sin embargo, yo creo que Trump sigue utilizando al NAFTA como una herramienta política que de alguna forma va a tratar de exprimirlo y cuando él decida, bueno, vamos a ver qué va a pasar con él, ¿no? Es decir, yo creo que hemos tenido, o él, el propio presidente de Estados Unidos, un comportamiento muy anormal, anómalo, en el sentido de que a veces uno da la impresión de que lo va a echar abajo al Telecán, porque su discurso, su ideología etnocéntrica, un personaje muy nacionalista, con una idea económica basada no en las aportaciones de grandes economistas como David Ricardo del intercambio de productos por las ventajas comparativas, sino hecho a la antigüita, ¿no?, el hecho del nacionalismo, American First. Bueno, yo creo que se conjugan todos estos elementos y da como resultado esta enorme incertidumbre, ¿no? Efectivamente, lo que acabas de decir, hay 14 millones de puestos de trabajo en juego y 1.3 billones de pesos en términos de comercio entre los tres países. Esas son las cifras que aparecieron hoy en la mañana a partir de este análisis que hacen de la sexta ronda de negociaciones. Otra cosa que yo te quería preguntar es este asunto lamentable de que están proponiendo agentes armados en los vuelos que parten de México a Estados Unidos o de Estados Unidos en líneas aéreas mexicanas a cambio de avanzar en el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que eso sí se tendría que meditar mucho, analizar desde el punto de vista del derecho mexicano y sobre todo de la seguridad, ¿no? Ya hubo un rechazo tajante de parte de la Cancillería, ¿no? Y es parte de las negociaciones. Se está negociando algo. O sea, cuando se negocia algo, pues hay un jala y empuja lógico en una negociación, a ver qué extraes, a ver qué sacas, a ver qué ganas. Pero hay algo interesante aquí, doctor. La economía estadounidense va muy bien. Sí. ¿En qué puede influir eso en las negociaciones? Más que en estos detalles de las armas o de que cambie el muro por la legalización de... Más que eso, la economía mexicana va muy bien. Hay pleno empleo en los Estados Unidos. Sí. Donald Trump es un político, ha resultado un político diferente, atípico, porque no deja de estar en campaña. Un político frenético. Generalmente el político cuando gana se dedica a gobernar. Él no gobierna, él sigue en campaña. Y le va muy bien. Sí. Su discurso fue
para sus huestes, para sus enclaves, fue muy bueno. Sigue haciendo lo mismo que lo llevó a ganar. Quiere decir que lo está haciendo bien, por lo menos para ellos. Sí. Pero la economía americana va muy bien. ¿Eso en qué incide? Bueno, es una ventaja que tienen las negociaciones. Sin embargo, la economía de Estados Unidos, gran parte de su éxito es precisamente el intercambio comercial con el mundo. Y en eso estamos México y Canadá muy vinculados a través del Telecán, ¿no? Es decir, yo creo que el Telecán le agrega un elemento importante, un componente al éxito de comercio exterior que tiene Estados Unidos. Y en ese sentido, él tendría que asimilar esta información y decir, bueno, pues no podemos dejar a un lado, ¿no?, una herramienta comercial muy poderosa que de alguna manera los mexicanos son nuestros socios. Eso tendría que decir el propio Donald Trump. Es decir, México le aporta mucho, le aporta un valor agregado importante, clave, no solamente en términos de compra y venta de productos, sino que también de mano de obra, ¿no? Eso no lo puede decir, porque si no, deja de ser presidente. Eso sí no lo puede decir, Llegó definitivamente. a ser presidente diciendo justamente lo contrario, ¿no? Sí. Pero, no, pero yo creo que me parece que en el mensaje de la Unión, que por cierto lo interrumpieron cualquier cantidad de veces, eso parecía una especie de constelación donde todos estaban llorando y todos estaban, pues es un juego de emociones, ¿no? Las encuestas lo tratan muy bien a él, ¿no? Él es un gran actor, me parece que es un personaje que conduce bien un programa, un reality show. Sin embargo, todos los problemas que le rodean en la propia Casa Blanca, con el tema de Rusia también, pues es otro perfil, ¿no? Yo creo que el tema de política exterior también llama mucho la atención, sin quererme alejar del Telecán, ¿no? Es decir, para Trump el mundo es un conjunto de países de bandoleros y terroristas, ¿no? Su único aliado es Israel. Y al dijo menos la palabra, ¿no? por lo que dijo ayer fue Israel y punto. No mencionó a Reino Unido, no mencionó a sus aliados, a Francia, no mencionó a nadie. Entonces está aislado totalmente. Esa es, yo creo que la desventaja. La gran ventaja es la economía, ¿no? Sí, y el tema del muro que sí vino a cuento y este intercambio que quiere hacer con 1.8 millones de Dreamers, como les llaman, los soñadores, que dijo también, por cierto, También hay los americanos estadounidenses, también son Dreamers. Y entonces, todos tienen un sueño. Este es parte de ese toma y daca que él quiere con México para meter esta famosa reforma migratoria a cambio de sacar la cuestión del muro que, acuérdate, fue el eje de todo su discurso de campaña. Sí, llegó Cuando a se la paraba presidencia por eso. en los mítines y decía, "Who's gonna pay for that wall?" A ver, y lo que mencionas del muro me parece que también es un poco cínico de su parte, porque él fue el que se encarga de desmantelar el DACA, este programa, ¿no?, de acción diferida. No es un estadista, Donald Trump, es un populista, es una populista. Esta corriente de políticos que nos ha llegado a México también ya, que vienen de otros sectores de la sociedad, vienen del fútbol, vienen de ser actores, vienen de ser muchísimas profesiones que no estaban ligadas antes a la política. Del mundo del espectáculo, ¿no? Claro, y el asunto este de que estemos muy conectados ahora a través de las redes ha hecho que los ciudadanos participen muchísimo más y que los ciudadanos se consideren ya lo que son, parte del entorno político de su país. Entonces antes los políticos eran políticos, como una profesión. Y el actor era actor y decía, yo no tengo por qué estar en la política. Ahora todos creemos que sí podemos participar y todos creemos que podemos ser presidentes. Sí, tienes razón, Rubén. Si tú ves, por ejemplo, cómo entra ayer, ¿no?, a la sala y da su discurso, uno dice, bueno, la estética es la que hace el presidente, no el político el que se hace presidente, ¿no? Yo creo que eso a veces uno lo sorprende, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser presidente este personaje? Pero le dio la oportunidad, ¿no? O sea, tuvo la oportunidad y eso es parte de la democracia, ¿no? Se coló. Fausto, volviendo al tema que nos ocupa, que es el TLC, porque ya nos fuimos con Trump, tienes razón, muy oportunamente, porque todo lo que ocurrió ayer. ¿Cuál es tu pronóstico hoy por hoy? ¿El TLC permanece? Mira, bajo este entorno bipolar del Telecán que hemos enfrentado en los últimos 12 meses, asimilando la información y tomando en cuenta la información que se ha producido en las últimas horas, me parece que se queda el Telecán. Me parece que tiene muchos argumentos los republicanos para convencer a Donald Trump de que es mejor quedarse que salirse. Y haciendo una analogía, Francisco, si me permites, ayer en la Cámara de los Lores en Londres, pusieron sobre la mesa la repetición del referéndum del Brexit porque hay un elemento, un documento oficial del propio gobierno en donde dice
perdemos todos con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Llegando otra vez a nuestro país, me parece que es algo similar a lo que pudiera ocurrir en Estados Unidos, donde hay presión no solamente de los propios republicanos, sino de empresarios que inclusive dicen, por favor, los Dreamers se tienen que quedar aquí, porque le dan un valor agregado importante a nuestras oficinas, a nuestros productos, y hablo de Facebook, hablo de Google, no de cualquier empresa. Y creo que esta presión, al final de cuentas, sí va a tener que ceder, provocar que ceda Donald Trump. Ya cuando tenga los elementos sobre la mesa y digamos, ¿qué va a pasar si mañana anuncio la salida del NAFTA? Ahí va a tener que pensarlo dos veces porque la economía es muy fundamental dentro del NAFTA. Hablabas de la carta, fueron 36 de 51 congresistas republicanos los que la suscribieron, es decir, más de la mitad de la bancada republicana le pidió que no se saliera del TLC. En su propio partido hay grandes resistencias, te está reflejando que hay grandes resistencias a que se disuelva el TLC o que Estados Unidos se vaya. Sí, los republicanos son los que negociaron el Telecán hace 25 años, ¿no? Y es inviable una economía estadounidense sin el TLC. Está presionando y está trabajando. Usted decía al principio, es curioso que mencione Ohio. Ohio es uno de los enclaves de Donald Trump. Sí. Y sin embargo, en Ohio es donde más perdería Estados Unidos con el TLC. O sea, ahí está paradójico. Es paradójico. Y ya los campesinos de Ohio le dijeron, oiga, tenga cuidado porque este discurso que tiene nos puede llegar a afectar a nosotros. Y Ohio fue representativo para que ganase Donald Trump. Vital, sí. Claro. Sí, fue electoral, ¿no? Yo creo. Claro, ahora esperemos que ese silencio no vaya a implicar que, como dijo Castañeda hoy en la mañana, se esté guardando un anuncio y a lo mejor nos sorprende del TLC en pocos días, ¿no? Vamos a ver qué sucede. No, yo creo que lo que tú comentas al final es cierto, ¿no? O sea, con Donald Trump no se puede pronosticar nada, no hay nada previsible en él. Y entonces esto en términos de una proyección política, de un análisis prospectivo, a mediano plazo y no digamos a corto plazo, pues es imposible con Donald Trump, ¿no? Sin embargo, creo que ya la situación está cambiando, me parece, por las rondas de negociación, la última que hubo. Y por toda la información me parece que inclusive pues ya los canadienses también están enfadados con Donald Trump por el tema de las reglas de origen, que ya no hablamos de ese tema, pero que es clave para que además la relación entre Trump y Trudeau es bastante malita, tengo entendido, ¿no? Por decirlo suave. Sí. ¿No? Somos un país más acostumbrado a negociar también. Tenemos un pedigrí negociador de hace muchos años. Hemos resuelto problemas gravísimos por lo menos en la región. Grupo Contadora, todo eso. Sí, somos mejores negociadores. Tenemos mejor experiencia negociadora que Canadá muchísimo. Canadá ha sido siempre muy unido a Estados Unidos y no ha tenido que negociar casi nada, ¿no? Grandes técnicos, yo creo que... Somos muy buenos, así que vamos... Hay buenos negociadores. Yo creo que vamos a seguir con TLC. Esperemos, ¿no? Que sí. Gracias. Pues ya aparecieron las 4 letras. Adiós. Hasta el próximo miércoles, 21:45, en Desde la Trinchera. Fausto, muchísimas gracias. Un gusto saludarles. Por atender a nuestro llamado. Mi querido socio, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Buenas noches.